Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Semanalmente aquí convergen las voces de especialistas latinoamericanos que nos ayudan a reflexionar sobre los temas ambientales que nos competen a todos, como la protección de los ecosistemas, el uso sostenible de los recursos y, por supuesto, la alteración del clima. Cada día, más de 150 especies de seres vivos desaparecen para siempre de la faz de la Tierra. ¿Cuáles son las causas de esta pérdida? ¿Cómo se relaciona con el cambio climático y qué puede hacer la ciudadanía para evitarla? Hoy conversaremos al respecto con Carlos Galindo, experto en comunicación de la ciencia, quien desde México nos compartirá la experiencia de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, una de las instituciones más exitosas en su tipo en el mundo. Pero antes de ir con Carlos Galindo, los invito a hacer un recorrido por lo más relevante de la actualidad climática en el planeta. En un contexto de cambio climático que atenta contra la resiliencia de los ecosistemas, estos enfrentan una nueva amenaza. Se trata de los neonicotinoides, plaguicidas de amplio espectro diseñados para matar a los áfidos, chicharritas, escarabajos e insectos barrenadores que afectan a la agricultura. El problema es que dichas sustancias no respetan fronteras ni distinguen especies. Acaban también con organismos como las abejas, esenciales para la polinización de los cultivos y de la vegetación forestal. Los neonicotinoides se acumulan en los suelos y cuerpos de agua, donde una gran cantidad de animales silvestres quedan expuestos a sus efectos tóxicos. Así sucede con una lista creciente de especies de mamíferos, aves y peces. La evidencia de los daños es tan sólida que la Unión Europea ha prohibido el uso de 3 neonicotinoides. Pese a ello, siguen siendo los plaguicidas más utilizados del mundo. Durante julio de 2022, México declaró una emergencia por sequía, permitiendo que las autoridades tomen medidas especiales para garantizar el suministro de agua en las áreas más afectadas, como Monterrey. La capital industrial al norte del país enfrenta tal problemática que se ha visto obligada a racionar el recurso hídrico debido al agotamiento de embalses. Esto significa que en innumerables hogares el agua corriente llega unas pocas horas al día durante varias semanas y la cantidad es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de las personas. La crisis se ha prolongado ya varios meses, agravada por olas de calor y escasez de lluvia. Inclusive hay colonias regiomontanas donde han pasado más de 50 días desde la última vez que sus habitantes vieron salir una gota de agua de sus grifos. La primera evidencia surgió de un lago en Canadá, como narra National Geographic, a partir de una muestra genética recuperada de un cuerpo de agua al norte, conocido como Hazen Lake. Científicos locales determinaron que los eventos de deshielo cada vez más poderosos causados debido al cambio climático podrían ocasionar el resurgimiento de virus y bacterias desconocidos que pasaron decenas de miles de años congelados en el permafrost del Ártico. Jane Goodall, etóloga británica, tenía razón al advertir que, si perpetuamos nuestra relación irrespetuosa con la naturaleza, más pandemias azotarán nuestro planeta, causando grandes estragos para los que no estamos preparados. Contener este tipo de enfermedades será un gran desafío, ya que no conocemos su impacto y las consecuencias que pueden tener. La historia registra 5 extinciones masivas ocurridas en el planeta. La más popular de ellas es la de los dinosaurios hace más de 60 millones de años. Hoy estamos en la antesala de la sexta, también llamada extinción del Antropoceno, según diversos estudios científicos. Quizás lo más notorio de ello son las pocas esperanzas de frenar lo inevitable. Las extinciones anteriores se debieron a causas naturales completamente. La que el mundo está a punto de enfrentar tiene al ser humano como el principal autor y responsable. Una extinción masiva es un breve periodo de tiempo geológico en el que se extingue un alto porcentaje de la biodiversidad o de distintas especies. Puede tratarse de bacterias, hongos, plantas, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, animales invertebrados o de grupos enteros de organismos.
Bajo esta definición, es importante tener en cuenta que, en el tiempo geológico, un periodo corto puede abarcar miles o incluso millones de años. Actualmente, se identifican 4 principales factores para que la sexta extinción haya arrancado y sea una realidad: la destrucción de distintos hábitats, la sobreexplotación de ciertas especies, la contaminación y el cambio climático. Las consecuencias de ello se manifiestan de maneras muy variadas. Pero lo primero que se vislumbra de seguir de esta forma sería una grave escasez en los suministros de alimentos. Es evidente que los lugares y las maneras en que se producen los alimentos son una de las mayores amenazas causadas por la humanidad en torno a la extinción de especies y nuestros ecosistemas. Para empeorar las cosas, la producción y el consumo de alimentos no sostenibles contribuyen significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales están provocando un aumento de la temperatura atmosférica y causando estragos en todo el mundo. La crisis climática está ocasionando desde sequías más severas hasta tormentas más intensas y frecuentes. También empeora los retos asociados con la producción de alimentos que estresan a las especies y genera las condiciones que hacen que sus hábitats sean inhóspitos. El aumento de las sequías y las inundaciones ha hecho que sea más difícil mantener los cultivos y producir suficientes alimentos en algunas regiones. Las delicadas relaciones que existen entre el sistema alimentario, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad están ejerciendo una enorme presión sobre nuestro planeta. Si no tomamos el rumbo correcto, continuaremos perdiendo la biodiversidad que sustenta la vida a un ritmo alarmante. Estas pérdidas, en el mejor de los casos, tardarán décadas en revertirse, lo que dará como resultado un planeta menos capaz de sustentar a las generaciones actuales y futuras. La crisis climática es un fenómeno muy tangible. Se nota y se siente en los veranos cada vez más largos, en los incendios forestales cada vez más frecuentes o en los huracanes cada vez más intensos. Pero hay otro problema que, si bien no es tan visible, es igual de grave y se entreteje con los cambios en el clima global. Hablamos de la pérdida de la biodiversidad, que hoy por hoy se manifiesta en forma de una enorme extinción. La crisis climática ha tenido mucho mayor difusión porque es algo muy tangible. Hemos vivido años de mucho calor, alta temperatura. Hemos visto en la televisión incendios, inundaciones, derrumbes, pues todo el impacto del cambio climático. Y por otro lado, no vemos pues la extinción de especies, no vemos la pérdida, no vemos el deterioro, no tenemos el ojo clínico, la mayoría de la sociedad, como para distinguir un bosque en buen estado o uno deteriorado. Las dos crisis están relacionadas. La sexta extinción que actualmente estamos escuchando se refiere a la pérdida pues masiva de especies, que es similar a las 5 pérdidas anteriores que ha habido en la historia de la vida en el planeta. Los eventos a los que se refiere Carlos Galindo son los siguientes: la extinción masiva de hace 440 millones de años, cuando una glaciación terminó con el 85% de los organismos. La desaparición 370 millones de años atrás de 3/4 partes de la vida, detonada probablemente por un intenso vulcanismo. La mayor extinción jamás conocida, en la que solo sobrevivió el 4% de las especies oceánicas hace 250 millones de años. La denominada Gran Muerte, que golpeó al 80% de la biodiversidad en mar y tierra hace 250 millones de años. La extinción masiva más famosa de todas, que acelerada por el impacto de un asteroide acabó 65 millones de años atrás con el 76% de las especies del mundo, incluidos los dinosaurios. Esas 5 extinciones masivas, pues que conocemos en los libros de texto, que son los casos que han sucedido a través de las eras geológicas, tienen todas una relación con fenómenos naturales y particularmente con cambios climáticos, ¿no? Eso es lo interesante, que tienen esa catástrofes geológicas, meteoritos,
pero también cambios climáticos. Estos 5 sucesos tienen una segunda característica en común que nos explica Carlos Galindo. Después de las primeras 5 extinciones, la vida se ha diversificado de una manera impresionante. Estamos en el periodo del planeta con más diversidad de especies. Y cada extinción pues da lugar a nuevas oportunidades, a nuevos nichos y a una diversificación de especies. Sin embargo, algo muy distinto está ocurriendo con la 6ª extinción masiva. Hemos ido perdiendo en el registro histórico ya de los últimos 500 años, una gran cantidad de especies se han extinguido y todas, sin lugar a dudas, han sido a causa de nuestras actividades, algunas por sobreexplotación, por contaminación, porque destruimos su hábitat, porque introducimos especies de otros lugares y hay competencia, depredación, parasitismo. Todas estas actividades humanas son las que están amenazando o extinguiendo a las especies. Como resultado, más del 75% de las áreas terrestres del planeta ha sido alterado severamente por la humanidad y la cifra en el caso de los mares alcanza el 66%. Tenemos en México pues ya identificadas alrededor de 2.500 especies, aproximadamente un poquito más, enlistadas en una lista roja, ¿no? En nuestra norma oficial 059 de especies en riesgo. Y esa lista nos dice cuáles son las especies pues, que están en situación más precaria y en las cuales tenemos que poner mucha atención para poder mantenerlas o restaurarlas. La biodiversidad nos garantiza servicios de los que no podríamos prescindir: regulación de la calidad del aire y del clima, la purificación de las aguas, el control de la erosión y de los desastres naturales, la polinización, entre otros. Pero, ¿es realmente posible liberar a las especies de las garras de la extinción? Una de las cosas interesantes es que la naturaleza es muy resiliente. Si tú le das oportunidad, las poblaciones pueden recuperarse, ¿no? Entonces, no necesitamos hacer tanto, pues más que darles esa oportunidad para que pues, se vuelvan a distribuir en sus hábitats, vuelvan a tener poblaciones. Esto demanda voluntad política, compromiso por parte de los científicos y también participación de la ciudadanía. A mí me gusta pensar en que el cambio climático es el resultado de la contaminación, del exceso de producción de gases de invernadero y de la destrucción de los ecosistemas que podrían captar esos gases, ¿no? Entonces, esos dos factores, que son los factores de pérdida de la biodiversidad, pues son los mismos que generan el aumento en la temperatura y los cambios climáticos. Esto no es responsabilidad del gobierno, de las instituciones académicas, de las organizaciones de la sociedad civil. Esto es responsabilidad de todos. Todos tenemos a una especie en riesgo cerca de nosotros. Dicha concientización es precisamente lo que promueve la CONABIO en el caso mexicano. Tratamos de que la gente conozca cuál es el impacto de sus acciones diarias. No decirles, allá hay un cambio climático, las especies se están extinguiendo, porque yo te puedo decir, yo no voy a cazar jaguares a Campeche, tampoco corto árboles en Oaxaca, entonces digo, ¿yo qué tengo que ver? Yo soy un urbanita que me porto bien. Y sin embargo, todos los días me alimento, todos los días desperdicio agua. Al alimentarme con cultivos que se generan con insecticidas y con fertilizantes, comida lo que llamamos no orgánica, estoy teniendo un impacto todos los días. Mi demanda de consumo en las cosas más básicas, como puede ser el desperdicio del agua, como puede ser mi alimentación,
están impactando todos los días en la pérdida de biodiversidad y en el cambio climático. Entonces creo que ese es el enlace que tenemos que hacer, el enlace individual de cómo yo, cambiando mis hábitos de consumo, puedo pues ayudar a disminuir estos impactos. La clave de la labor de instituciones como la Conavio es el conocimiento. Veamos por qué. La sociedad valore la naturaleza, que es algo que hemos perdido esa valoración por falta de contacto, básicamente. Crecemos en centros urbanos en donde hay poca naturaleza y pensamos que todo viene ya del supermercado. Es muy poco esa relación que tenemos, y entonces consideramos que para valorar algo, para quererlo, para conservarlo, necesita uno conocerlo. Y es por eso que nos hemos dado a la tarea pues de que muchos de los materiales de la Conavio estén disponibles para la sociedad mexicana. La labor de Conavio, que ya va a cumplir 30 años, es muy interesante porque se ha dado poco en el mundo. Hay pocas instituciones como la Conavio que se han dado a la tarea en recopilar y sintetizar la información disponible que hay en la naturaleza. Entonces, todos ahora escuchamos que México es un país megadiverso, pero para llegar a decir esas palabras se han requerido cientos de años. O sea, ¿cómo sabes tú cuántas especies hay en un país? ¿Cómo sabes tú cuántas de esas son endémicas? Porque el término megadiverso tiene como el criterio principal que ese país tenga más de 5,000 especies de plantas endémicas. ¿Cómo sabes eso? Y esa es una labor titánica que ha sucedido a través de miles de instituciones desde hace siglos, que poco a poco empezaron a colectar información de las plantas y de los animales de una localidad, de un municipio, de un estado. Llegó otro investigador y juntó esa información, y poco a poco empezamos a tener finalmente pues esta suma de cuántas especies de insectos, de plantas, de anfibios, reptiles hay en un país. El concepto de endemismo significa que las especies en cuestión solo se encuentran en un sitio en particular, es decir, tienen una distribución geográfica natural limitada, como algún lago, determinado tipo de selva o cierta región montañosa. Y para poder decir que México es megadiverso, pues tienes que compararlo con otros países, ¿no? Entonces no es hasta recientemente que hemos podido juntar toda esta información, que son millones de registros de especies de plantas y animales, para poder hacer ese tipo de comparaciones. Y eso tan solo es la investigación básica de inventarios, de preguntarse qué es lo que hay. De ahí siguen muchas otras preguntas, pero ese es el primer ladrillo. ¿Qué es lo que hay en un lugar? Responder a la pregunta ¿qué es lo que hay en un lugar? Constituye una tarea titánica para cualquier institución. Por ello, la Conavio ha implementado proyectos de ciencia ciudadana que Carlos Galindo describe a continuación. La sociedad puede participar, puede contribuir a generar el conocimiento sobre la naturaleza, y lo está haciendo de una manera increíble a través de lo que llamamos ciencia ciudadana, ciencia colaborativa, ciencia participativa, que es básicamente la participación de la sociedad en el quehacer de la ciencia. ¿Cuál es el quehacer de la ciencia? Pues la ciencia empieza con las observaciones. Empezamos a observar, nos planteamos preguntas, nos planteamos explicaciones potenciales, que son las hipótesis. De ahí vamos a tomar información, hacer experimentos, y en todo este proceso que termina en la comunicación de resultados, la sociedad puede participar de diferentes maneras. Destacan, por ejemplo, iniciativas como A ver Aves, un espacio virtual que a lo largo de 10 años ha colectado millones de observaciones de estos animales. También sobresale la plataforma Naturalista, donde los usuarios comparten fotografías, sonidos y datos de toda clase de organismos que encuentran. Es como ir haciendo un álbum de estampitas, y a todos nos gusta ir generando estos álbumes de estampitas
con tu celular, que además es una herramienta, pues ahora sí que no puedes dejar la casa sin ella. Con tu celular puedes tomar fotos, subirlas a la plataforma y estás contribuyendo con el conocimiento de la distribución de todas las especies de México y del mundo. El disfrute en sí vale la pena, pero este no es el único efecto de la ciencia ciudadana, impulsada por la Conavio. También puede ser el punto de partida de una comunicación efectiva hacia diversos públicos, incluyendo a tomadores de decisiones. Porque hay públicos que tienen pues una autoridad, un potencial para hacer políticas públicas con esa información, pero al mismo tiempo hay públicos, una persona que tiene pues no sé, un rancho o una comunidad, un ejido que está manejando su propia naturaleza de manera forestal, de manera agrícola, también es un tomador de decisiones. Y por eso es que hay que buscar cuáles son las maneras pues más efectivas de que la información llegue a las personas. Por supuesto que son todos diferentes públicos, todos requieren unas variaciones en el tipo de información, pero actualmente una de las cosas más importantes es que México, gracias a estas iniciativas de la Conavio, es uno de los países que pone a disposición del público la mayor cantidad de información sobre la naturaleza. Y esta es la mejor manera en la que cada uno de nosotros puede contribuir a la misión de la Conavio, según Carlos Galindo. Tenemos un tráfico muy interesante, gente que visita nuestras páginas web y que utiliza nuestras aplicaciones, pero considero que puede ser mucho mayor, y si cada uno de nosotros compartimos lo que tiene la Conavio para niños preescolares, para primaria, secundaria, preparatoria, para todo tipo de público, las aplicaciones de ciencia ciudadana que empiezan a generar un interés distinto en la sociedad por realmente conocer la naturaleza, los materiales que tenemos sobre la alimentación mexicana, sobre el maíz, el frijol, la calabaza, realmente han sido pues muchos años de generar información y de convertirla de una manera atractiva, digerible al público. Entonces yo creo que esa es la mejor manera de apoyar a estas instituciones, es utilizando la información y compartiéndola. Hemos llegado al final de este reporte climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana. Gracias por acompañarnos.